próxima invitada pues pertenece a una compañía que se dedica a comercializar cajitas, voy a decirlo así para extremar el mensaje, para la distribución de claves cuánticas. Esta compañía se llama LuxQuanta y la persona que nos va a presentar, bueno, pues, ¿qué hacéis? ¿No? Y no sé si cómo lo hacéis, pero sí que hacéis, es Vanessa Díaz. Vanessa, por favor, si eres tan amable. Para refundar esa amistad, diremos que Vanessa es Teleco. Eso es importante. Sí. Que su compañía, bueno, pues lleva mucho tiempo operando y que además ella tiene, además de Teleco, que esto es muy de telecos, te gusta tanto el mundo de la tecnología como el mundo comercial. Exactamente, soy un pequeño bicho raro. Yo creo que por eso los amigos del centro te han puesto después de la inauguración. La audiencia es tuya. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por estar ahí. Es un honor presentar en casa y presentar acerca de una tecnología que desarrollamos en LuxQuanta, que es la distribución de clave cuántica. Y bueno, contaros un poco lo que venimos haciendo, daros una idea de cuál es el estado de arte de esa tecnología. Hemos pensado, de hecho, que lo ideal sería un poco empezar desde el principio, revisar un poco conceptos muy básicos, aunque Luis nos ha hecho una introducción maravillosa. Echar un vistazo también a cómo el mundo se está posicionando a la hora de prepararse para desplegar esta tecnología, qué está ocurriendo en Europa. Y vamos a cerrar con la oportunidad que esto nosotros consideramos que es para nuestro país. Mi nombre es Vanessa Díaz, directora de Desarrollo de Negocio en LuxQuanta. Vamos a por ello. Empezamos por lo más básico. Al final vivimos en un mundo tremendamente digitalizado y lo único que está haciendo es ir a más. Estamos poniendo en las redes nuestra información, personas, instituciones y entidades cada vez de carácter más delicado y más confidencial. Es por ello que hace ya muchísimo tiempo en la antigua Grecia nacía la famosa criptografía, del griego cripto, oculto, grafos, escribir. La idea era simplemente mandar un mensaje de manera inteligible para la gente que lo pudiese interceptar, pero que ambas partes del canal pudiesen descifrar porque tenían la famosa llave o clave. Desde entonces, la criptografía asimétrica ha hecho ese trabajo de cifrado y descifrado y es cuando se construyen grandes redes de comunicaciones y empieza este gran problema de cómo acordamos una clave juntos sin poner esa clave en tela de juicio porque la estamos publicando ahí fuera. Así nace la criptografía asimétrica, que habéis visto muchas veces representada con esta pequeña metáfora, en la que hay una clave pública, que es la que se envía a la persona que va a encriptar el mensaje, va a utilizar esa clave pública para hacer la encriptación y se la va a devolver al emisor, que como es el único que tiene la famosa llave privada, será capaz de descifrar, abrir y leer. La criptografía simétrica, como comentaba ya Luis antes, está basada o fundamentada en problemas matemáticos. Son problemas matemáticos que en una dirección, digamos cuando enviamos el cofre, son muy fáciles de hacer. Sería la llave privada, por ejemplo, la famosa multiplicación de números primos muy largos. Pero que en sentido contrario es muy, muy complicado y para un ordenador clásico al uso llevaría un tiempo de computación demasiado largo. Es decir, que en esa caja fuerte hay piezas de información sobre la llave original, con lo cual si hay un ordenador capaz de romper o hackear esa llave, ese problema matemático, entonces hackeamos el sistema. Entonces, siempre que hablamos en el mundo de las comunicaciones cuánticas de los problemas matemáticos, hablamos siempre, ya Luis lo anticipaba, el advenimiento, ¿no?, del ordenador cuántico, que serán capaces, y ya está demostrado por el algoritmo de Shor, de romper algunos de los grandes algoritmos asimétricos que utilizamos a día de hoy. Es verdad que la computación cuántica todavía tiene bastante camino por delante. A diferencia de la comunicación cuántica, los sistemas con los que nosotros trabajamos, QKD, están ya muy maduros, mucho más que la computación cuántica. En la computación cuántica hablamos todavía de un viaje, ahora mismo hablamos de unos cientos pocos de qubits, que sería como se mide la capacidad de la computación, y tienen un viaje hasta alcanzar esos miles, millones de qubits, que son los que permitirán aplicar el algoritmo de Shor y reventar o hackear un algoritmo RSA. Esto es verdad, es cierto. De hecho, solemos hablar mucho del riesgo que ya corremos a día de hoy porque alguien podría estar interceptando las comunicaciones encriptadas, guardando esa información y cuando mañana tengamos un ordenador cuántico suficientemente potente, echar un vistazo a lo que había dentro. O sea que el riesgo ya es real.
Pero como introducía Luis, el riesgo en realidad ya está aquí, porque en realidad tenemos un montón de algoritmos basados en problemas matemáticos, RSA, Diffie-Hellman o DSA para la autenticación, que utilizan o se basan en la premisa de que todavía no ha habido un matemático brillante o un físico brillante que haya sido capaz de dar con la clave de romper esos algoritmos en un ordenador actual. Y no sabemos en realidad cuándo esto va a ocurrir. El riesgo que corremos para una institución como el CNI y el CCN no hace falta explicarlo. Jean-Claude Juncker, el expresidente de la Comisión Europea en 2017, de hecho decía que el riesgo de una brecha de información para un país, para su democracia y su estabilidad, es muchísimo más grave que cualquier arma o cualquier tanque. Esto sería a nivel gubernamental e institucional. Pero es que en el mundo privado tenemos también otro gran problema. En Estados Unidos, IBM hizo un estudio en el que estimó más o menos cuánto significaba el coste de una brecha de seguridad para una empresa. Hablamos de 9 millones de dólares tranquilamente. Y el problema solamente va a ir a peor, porque lo cierto es que hemos empezado esta presentación hablando de que cada vez nos digitalizamos más, y es que a la vuelta de la esquina, en 2024, tendremos 22,3 billones de dispositivos conectados gracias al Internet de las cosas, transmitiendo un montón de información privada en la red. Con lo cual, ante la amenaza que tenemos sobre la mesa, hay obviamente herramientas a las que podemos acceder y la primera en la que pensamos de manera más natural son los famosos algoritmos post-cuánticos. Es decir, reforcemos las matemáticas, busquemos a gente muy lista que sea capaz de pensar en algo que ni un ordenador cuántico pueda romper. Aquí es donde están grandes instituciones, por ejemplo, NIST en Estados Unidos, que también os mencionaba antes, que han hecho el ingente trabajo de, desde hace ya muchos años, lanzar una especie de concurso en busca de esos nuevos algoritmos de clave pública, firma digital, intercambio de claves, que soportasen ese ataque de un ordenador cuántico. Se anunciaron 7 finalistas y si os acordáis también de la slide de Luis, Rainbow era uno de ellos. El riesgo de depender única y exclusivamente de problemas matemáticos es que nunca sabes cuándo te vas a encontrar con un listillo que en un fin de semana es capaz de reventar un algoritmo postcuántico finalista en un ordenador portátil en su casa. Esto no invalida en absoluto la criptografía postcuántica. Al final, en esta vida no hay una solución que sea capaz de solventar todos los problemas y en todos los escenarios. Al final, pensemos en la primera transparencia en la que veíamos diferentes tipos de potenciales usuarios de una tecnología de distribución cuántica o, en general, que necesiten proteger su información. En cada uno de estos escenarios, para cada uno de estos potenciales usuarios, tendremos que diseñar cuál es la solución que mejor se ajusta a sus necesidades. Nosotros pensamos que la distribución de clave cuántica unida a los algoritmos postcuánticos y a todo lo que podamos poner encima es, desde luego, la mejor garantía de que nuestras comunicaciones son 100% seguras. Pero vamos a hablar de lo que más nos compete en la conversación de hoy, que es la distribución de clave cuántica. En inglés, Quantum Key Distribution. Así que me vais a oír decir QKD un montón de veces. Lo voy a intentar explicar en una slide, que es bastante hazaña. A ver si lo explico de una manera clara. En principio, lo que tenemos en los dos lados del sistema es bueno, Alice y Bob, en inglés, Alicia y Bruno, que me ha hecho mucha gracia. No, Bernardo. Me ha hecho mucha gracia Bernardo. Tenemos los dos equipos de QKD que van a ser los encargados de establecer esa clave entre los dos, que se comunican utilizando lo que se llama un canal cuántico. Ese canal cuántico puede ser o una fibra óptica o el espacio abierto. En nuestro caso trabajamos con una fibra óptica. Y por ahí es por donde se va a hacer el establecimiento de clave. Y luego hablamos de ese otro canal que tiene que estar también autenticado, que es el que se utilizará también para mandar cierta información. Empezamos el procedimiento. Nuestro encriptador del lado de Alice le dice al sistema QKD que, por favor, empiece a generar una clave con Bernardo. Se mandan entonces desde el sistema QKD, hay un generador de números aleatorios cuántico. Esto significa que tenemos una máquina que es capaz de, alimentándose de la física cuántica, generar números de una aleatoriedad pura. Es decir, no hay ningún patrón, nadie podría entrar a buscar si es que hay vocales o alguna pista que pudiese dar ideas de cuál es la clave. Lo que hacemos con esos bits puramente aleatorios es pasarlos al dominio de la fotónica. Y lo que hacemos es meterlos en la fibra óptica previa atenuación. Esto es lo que va a hacer que entren, como decimos, así un poco en sencillo, en el mundo cuántico. Van a empezar a comportarse conforme a las leyes de la física cuántica. Bernardo, en el otro lado, va a recibir estos fotones que van a estar muy débiles, va a echar un vistazo para quitar el ruido del canal y, conversando con Alice por ese otro canal autenticado que es público, que todo el mundo puede ver, y sin llegar en ningún momento a compartir la información en sí misma que fue transmitida a través de la fibra,
van a empezar a revisar si había alguien echando un vistazo a los fotones que fueron transmitidos en ese sistema. En el mundo cuántico, cualquier partícula, ya sea un fotón o un electrón, en el momento en que tú los miras o los observas, se colapsan en un estado. Alicia se supone que había mandado una cadena de bits puramente aleatoria. Eso es lo que Bob debería recibir. Si alguien ha estado observando en mitad del camino, va a haber estado colapsando los fotones en estados que van a dar la voz de alarma en los dos lados del sistema, con lo cual descartarían esa primera ristra de fotones y volverían a empezar el proceso. Si ese observador, ese eavesdropper, Eva, no estaba en el camino, la comunicación ha sido limpia, entonces tienen una cadena de bits que pueden empezar a destilar, a trabajar, para sacar una llave simétrica en los dos lados del sistema. Y esto es lo maravilloso, porque al final ninguna información específica de la clave se ha transmitido. Es como casi jugar al quién es quién famoso cuando éramos pequeños. Al final lo que le pasamos arriba a los encriptadores es una clave perfecta, una clave que se utiliza ahora para encodificar la información. Aquí, de hecho, es donde nosotros recomendamos también cuando sea necesario utilizar la criptografía post-cuántica. Cuando hablamos de esa información, esas pistas que Alice y Bob o Alicia y Bernardo están compartiendo, justo nos referimos o tiene mucho que ver con el protocolo, porque ellos están mandando o empaquetando la información óptica de una manera muy concreta y tiene que ver con el tipo de QKD que estemos utilizando. Seguramente algunos de vosotros, si estáis empapados ya en el tema, habréis oído hablar del famoso BB84. Ese es un protocolo que se utiliza en un tipo de QKD que tiene ya 10 años de vida, como os decía antes, nada que ver con la computación cuántica, 10 años de vida, que se llama de variable discreta. En este caso lo que estamos haciendo, estamos de hecho mirando en este caso solo al canal cuántico, o sea, tenemos aquí una fibra óptica y en nuestros dos equipos a cada lado lo que tenemos es ese generador de números aleatorios que vamos a transformar al mundo fotónico utilizando, en este caso, un generador de pulsos. Habréis oído hablar, que se puede conceptualmente decir que son como fotones, que no es exactamente igual, pero más o menos, que lo que hacemos es modificarlos en función del protocolo que usemos, modificamos ciertas propiedades. El otro lado del sistema va a tener un detector de fotones y va a hacer esa lectura de los fotones que le han llegado. Este sistema, como os decía, tiene ya más de 10 años de vida y ya se ha comercializado e instalado en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que viene nuevo y lo que os queríamos contar hoy? ¿Qué es lo que hace LuxQuanta? Hacemos una variación de esa tecnología que se llama de variable continua. Aquí, en vez de trabajar modificando pulsos o fotones de luz, lo que hacemos es utilizar la señal entera. Es un tipo de modulación, digamos, coherente como la que utilizamos en los sistemas de telecomunicaciones normales. Modificamos en muy sencillos términos la amplitud y la fase, digamos. Con lo cual, en el transmisor tenemos ese generador de números aleatorios, pero ahora lo que tenemos es un modulador coherente. Y del otro lado del sistema, para detectar la señal óptica, tenemos un detector coherente. Estas piezas son fundamentales porque determinan las prestaciones de estos sistemas y sus ámbitos de aplicación, así como los beneficios que tienen para las personas o las entidades que quieran adquirir estos equipos e instalarlos. Y todo pasa, vamos a hacer una comparativa lado a lado, por esas piezas que habíamos comentado, si se utiliza un detección de fotón único o detección coherente. La detección coherente es un poquito más robusta a la hora de tolerar otros ruidos en canales al lado, digamos, del canal cuántico que estamos utilizando dentro de una fibra. Esto significa, y lo habréis oído, que cuando hablamos de un QKD de variable discreta, necesitan un canal cuántico separado. Es decir, yo tengo un enlace entre esta sede del CCN y otra sede, necesito una fibra que solo sostenga esa comunicación cuántica para establecer la llave, mientras que un QKD de variable continua es capaz de tolerar la presencia de datos al uso tradicionales en la misma fibra en otra longitud de onda. Esto es una ventaja fundamental, porque al final lo que tenemos son sistemas que no consumen una pieza de los sistemas tan preciada como es la fibra óptica. La fibra óptica es muy, muy cara de desplegar y en algunos enlaces escasea, con lo cual es un gran beneficio de esta tecnología, esa facilidad de instalación y un mucho más fácil despliegue en las redes ya existentes. El costo del sistema también es reducido porque al final la detección de fotón único utiliza unos componentes que necesitan trabajar con niveles de temperatura muy bajos y que son bastante caros, con lo cual también facilita esa integración desde el punto de vista de coste. Y luego, muy importante también, a la hora de integrar, cuando nosotros pensamos en cualquier sistema de telecomunicaciones, en hacerlo mucho más asequible, pasa por una integración. En este caso hablamos de integración con fotónica integrada.
El camino para nuestro equipo en LuxQuanta de QKD de variable continua para ejecutar esa integración está perfectamente claro y es una de las líneas de trabajo que tenemos en nuestra empresa. Por el otro lado, la variable discreta tiene ese potencial camino, pero es una fase mucho más incipiente y está por ver también cuando llegue a su comercialización. Es verdad que la variable discreta es una tecnología ya comercializada, no obstante, por los beneficios que tiene esta versión de variable continua, lo que tenemos son somos muy pocos fabricantes en el mundo, los podemos contar con los dedos de una mano, que estemos trabajando en industrializar esta versión de variable continua. La única, digamos, trade-off, sería en inglés, es que es cierto que en variable discreta podemos llegar a distancias más largas, por lo menos a día de hoy. Cubren unas distancias de entre 40 y 100 kilómetros, mientras que la tecnología de variable continua está más dedicada a redes metropolitanas. No obstante, dadas las características de las redes y por su capilaridad, hay muchas más redes a nivel metropolitano que necesitan sistemas que sean más asequibles y más fáciles de integrar, con lo cual creemos que es un combo de productos que vamos a ver instalados en diferentes puntos de la red según las necesidades de ese enlace. Ya más o menos entendido, espero, cómo funciona la tecnología QKD, podemos empezar ya a hablar y entendidas también sus dos grandes variantes, podemos empezar también a hablar ahora del estado de arte desde el punto de vista de problemas a resolver. Uno, como ya os habéis imaginado, al ver la transparencia anterior, son las distancias a cubrir. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante. A día de hoy, para poder extender por distancias mayores de las que habéis visto, lo que tenemos que hacer es colocar varios enlaces de QKD uno detrás de otro. Eso significa que para garantizar la seguridad de las comunicaciones, ese nodo tiene que ser confiable, el famoso Trusted Node. Y solo podemos asegurar que es confiable asegurándonos de que toda la electrónica y la autoelectrónica que vive en nuestro sistema esté protegida por un hardware que esté perfectamente diseñado y la proteja correctamente. Necesitamos también, por supuesto, una estructura también que lo proteja y vigilancia. Esto es lo que nos garantiza que ese nodo va a ser un Trusted Node. Hay otras alternativas que ya se están probando. Una es irnos a una comunicación vía satélite. Si tengo un enlace que es demasiado largo a nivel terrestre para establecer entre ellos una clave, lo que puedo hacer es pasar por un satélite, establecer la clave utilizando ese enlace y después utilizarla en tierra para encriptar la información. Estos sistemas cubren muchas más largas distancias. Por supuesto que es un Trusted Node, porque a no ser que venga algún ET a robarnos en el espacio, en principio nadie tiene acceso a ello. El problema, como siempre, que siempre lo hay, es el alto coste. No obstante, sí que se está instalando también esa tecnología y hay muchos proyectos que están mirando, ¿no?, de cómo implementar el QKD a gran escala en el mundo. ¿Qué es lo que queda por venir? Pues los famosos repetidores cuánticos. Un repetidor cuántico es como un repetidor al uso que recibe una señal, en este caso cuántica, y la amplifica para poder volver a lanzarla en el sistema. Esto es rematadamente complicado de hacer porque necesitamos memorias cuánticas, que es un trabajo que está ahora mismo en desarrollo por las grandes mentes de nuestro país y de otros países a nivel mundial. Ahora, una vez que funcionen, una vez que sean viables y que se puedan industrializar, va a ser un revulsivo tremendo para la industria del QKD, porque al final permitirá un despliegue masivo sin tener que irnos a largas distancias, sin tener que irnos a los satélites. Cerramos en el tema de los challenges que tenemos a nivel de tecnología QKD y entramos en la certificación. Aquí el papel que juegan entidades como el CNI y el CCN es fundamental. Ya sabemos que para cualquier tecnología en el mundo, esa certificación, asegurarnos que cumple con esa interoperabilidad en cualquier sistema al que vaya a ser desplegado, es fundamental. Y es lo que va también a los consumidores, darles la tranquilidad también de que están adquiriendo un producto que va a funcionar perfectamente durante toda su vida útil. Los procesos de certificación llevan ya desde 2008, no es nuevo, no obstante, aún le quedan trabajo. Y funcionan en varios ámbitos, hay como varias caras del mismo prisma. Uno pasa por asegurarnos que el módulo QKD cumple con unos mínimos de seguridad. El estándar mundial que ahora mismo tiene más potencia en el mundo de QKD es el ETSI. Ellos son los que definen varios protocolos a este nivel que estamos mirando, donde especifican, por ejemplo, el ETSI 11 es el que dice cuáles deben ser los componentes ópticos del sistema. El 3 es el que nos dice qué otros componentes tiene que haber y cómo son las interfaces entre ellos. Y, por ejemplo, el 5 es el que nos dice cuáles son los proof tests que tenemos que ejecutar en esa pieza de hardware para garantizar que protegemos nuestra optoelectrónica del QKD.
Como os decía, hay más prismas. Está muy bien que el módulo a nivel hardware esté seguro, pero también tenemos que asegurarnos que ese módulo, una vez que yo lo instalo en una red, se comunique perfectamente con cualquier otra entidad que le rodee. Eso pasa por trabajar a nivel de los Applications Interfaces, los famosos API. Etsy también tiene un gran trabajo en este campo. Ellos tienen dos protocolos, el 4 y el 14. El 4, que permite una implementación muy agnóstica, es como muy sencillote, mientras que el 14 es un poquito más evolucionado, pero a la hora de utilizarlo es verdad que también permite más facilidad de integración. Y también el Etsy está trabajando a nivel de Software Defined Networks. Tiene un protocolo, el 15, que está también echando un vistazo a esa certificación. Nos falta un ángulo más del prisma, y es la seguridad en la red, que enlaza con lo que hablábamos antes de los famosos Trusted Nodes. En este campo, que es el más nuevo, la organización de estándares que está más potente en el tema es la ITU. Ellos son los que están ahora mismo trabajando en definir cómo tiene que ser ese Trusted Node, cómo tiene que ser el Key Management. También tenemos a Etsy participando de este sistema, definiendo, o de este protocolo, definiendo cuáles son los entornos de usuario, ¿no?, en los que deberíamos de probar que esta certificación funciona. De hecho, lo que estamos viendo, tanto en este campo que es nuevo, como en todos los demás de esta certificación, es que cada vez hay más entidades a nivel mundial que se apuntan al trabajo de completar esta certificación. Y eso es un síntoma fenomenal del buen estado que tiene la tecnología QKD en el mundo, del interés que está despertando y de las ganas que hay de que esto esté comercializado y certificado, sobre todo, para poder ser implementado en el campo. ¿Cómo está la tecnología QKD en el mundo? Vamos a hacer un viaje desde sus primeros comienzos para tener una idea, una especie como de mapa mental de quién está ahora mismo en la carrera tecnológica, frenética diría, para poder tener estos sistemas implantados. Empezó en Estados Unidos con la primera red que se llamaba DARPA en 2004. Conectaba las ciudades de Boston y de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Tenía apenas 5 kilómetros de distancia, pero hicieron grandes avances. Esta gente consiguió probar detectores de fotones únicos con unas prestaciones mucho mejores y, sobre todo, demostraron que podían detectar la presencia de EVA en el enlace, que fue un gran paso también para demostrar la validez de la tecnología QKD. Desde entonces, Estados Unidos ha estado con la vista más puesta en los algoritmos post-cuánticos. Recordemos NIST y su famoso concurso para encontrar estos algoritmos resistentes a los computadores cuánticos. Pero es verdad que las últimas palabras de Joe Biden claramente indican a pensar que Estados Unidos tiene ya el foco puesto en esta tecnología, reconoce que también tienen que invertir y tienen que desplegarla. No obstante, la referencia para todos a nivel mundial es sin duda China. China tiene un importante desembolso a nivel gubernamental en la investigación, desarrollo e instalación de esa tecnología. Tienen la red terrestre más grande del mundo. Hablamos de 2.000 kilómetros que van desde Shanghái hasta Beijing. Hablamos también de 32 nodos, de 700 enlaces y además un enlace satelital que cubre 2.600 kilómetros. Esta gente lo está haciendo muy bien porque están desembolsando la friolera de $1 billón de dólares al año solamente en desplegar esta tecnología. La otra gran región del mundo, porque si pudiésemos decir en una palabra cómo es el mapa, son 3 grandes regiones y la tercera es Europa. Europa empezó en el 2008 con una red que se llamaba SECOC, que conectaba las ciudades de Viena, Múnich y también la parte baja de Austria, con 6 nodos y 8 enlaces que variaban desde los 5 kilómetros hasta los 85, probaron las diferentes tecnologías de QKD que había en la época. Fue un gran pistoletazo de salida que ahora en la siguiente transparencia os voy a contar se ha florecido en un tremendísimo interés por parte de la Unión Europea. Nos quedan otros pequeños territorios en el mundo que algunos son bastante relevantes. Japón también ha hecho sus pinitos bastante relevantes en el ámbito de la distribución de clave cuántica y Corea del Sur es un gran alumno aventajado también. Tiene una red que querían llegar a los 250 kilómetros y ya tienen 200 desplegados, tienen un importante apoyo a nivel gubernamental y a nivel de empresas privadas también que creen muchísimo esa tecnología. A nivel global, para que os hagáis una idea, esa tecnología va a ocurrir, es lo que decía Luis, está aquí, se va a desplegar, ya se está desplegando y las estimaciones de mercado, y esta no es de las más digamos, es bastante conservadora, estiman 5.000 millones de dólares invertidos para el 2031 solo en tecnología QKD en el mundo entero. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, la Comisión Europea es muy consciente de que tenemos una gran responsabilidad, tienen una gran responsabilidad para incentivar la investigación, el desarrollo, la industrialización y la comercialización de estas tecnologías. Hay
un gran proyecto que es el EuroQCI, European Quantum Communication Infrastructure. Se firmó ese acuerdo en el 2019, englobaba a los 27 Estados miembros y la idea era asegurar todas las comunicaciones públicas críticas. Se destinó un paquete inicial de 127 millones solo para la tecnología QKD. Pero es que la Unión Europea, no solamente, y por cierto, no solamente tiene parte terrestre, sino también satelital, que es lo que os decía, que también se explora en paralelo. Pero es que la Unión Europea no solamente quiere fomentar el uso de esta tecnología y de su despliegue, sino que todos los componentes y toda la fabricación pasen por ser ejecutadas dentro de nuestra región europea. Del otro lado de la transparencia, lo que veis son algunos de los grandes proyectos europeos. Quizás habéis oído hablar alguno de ellos, subvencionados también por la Unión Europea. Algunos, como el Quantum Flagship, con 1 billón destinado para 10 años para incentivar todas las tecnologías cuánticas, pero hay luego otros proyectos que, como podéis ver, tienen como foco aspectos como, por ejemplo, el Quantum Photonics, que sería el proyecto de Unicorn, los famosos generadores de números aleatorios cuánticos, que es ese programa que era el Courage, y luego otros, otra vez, 100% específicos para QKD, que es CIVIC, de hecho es de donde LuxQuanta sale un poco con nuestro primer prototipo de Continuous Variable, y OpenQKD, que también está trabajando en muchos testbeds para entender cuáles son las mejores aplicaciones de esta tecnología y prepararla para su salida al mercado. Esto significa que en Europa ahora mismo es una oportunidad de oro para todos los países que tengamos la capacidad de poder entrar a desarrollar esta tecnología y también sus componentes. Y de hecho hay muchos países que están haciendo un gran trabajo. UK tienen una red ya desplegada y están invirtiendo también un montón de dinero también a nivel gubernamental local para la preparación y comercialización del QKD. Hay redes también en el País Bajo, en Austria. Italia tiene también un gran proyecto que conecta ciudades del norte a sur del país. También tiene fabricación propia y también tiene empresas importantes muy comprometidas con el despliegue. Polonia tiene otra gran red también que involucra computación cuántica. Y, por supuesto, Alemania, que es un país que, como tiene también un fabricante, son muy conscientes de que tienen una gran oportunidad entre manos para poder convertirse en el gran proveedor, uno de los grandes proveedores a nivel europeo de esta tecnología. Recordemos que la Unión Europea lo que quiere es fabricación propia. ¿Dónde está España en esta carrera tecnológica, en la que estamos hablando de un mercado que para el 2031 alcanzará los 1.300 millones? Esto solo en Europa. España está haciendo un gran trabajo. Para empezar, tenemos un ecosistema tecnológico y empresarial potentísimo. Hay grandes instituciones, universidades, centros de investigación, gente potentísima en este campo que están trabajando en cada una de las piezas de los componentes o que en la tecnología en sí misma. Hay un montón de know-how. Y es que hay empresas de importantísimo calado también a nivel español que ya están muy involucradas, muy metidas con el despliegue y la comercialización de esa tecnología. De hecho, en Madrid contamos con una red que fue movida por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene también varios nodos en conexión de QKD, con su propio gestor, etc. Ahora, tenemos, digamos, a la gente, tenemos a las cabezas. Tenemos el apoyo gubernamental, porque ya sabéis que han salido grandes paquetes de ayudas a nivel nacional que no solamente cubren la parte cuántica, que es el famoso Quantum Spain, que sí que tiene un viso de computación cuántica. Es que también tenemos los planes complementarios que miran a la comunicación cuántica per se. Hablamos de 75 millones solo para sistemas QKD. Y además se acaba de anunciar, y esto es muy interesante, los famosos PERTE, el PERTE del chip, que si pensamos en lo que yo os he estado contando desde el principio, hemos hablado de un sistema QKD de variable continua que tiene una integración fotónica integrada, un chip. Esto es una oportunidad fantástica, este apoyo que estamos recibiendo a nivel nacional y que tenemos que aprovechar, porque con él podemos llegar muy lejos. Porque nosotros en España tenemos algo que muy pocos países de la Unión Europea pueden decir que tienen. Tenemos fabricación propia. LuxQuanta tenemos 1 año de vida, pero 4 años detrás de investigación para tener el prototipo que tenemos a día de hoy, que está medio camino, digamos, de ser un producto ya listo para ser comercializado en serie. Pero es que además también tenemos una empresa que trabaja con generación de números aleatorios, que es QSight, que es nuestra empresa hermana, digamos. Es decir, si lo ponemos todo junto, estamos en una posición similar, incluso potencialmente mejor la de Alemania. Lo que tenemos que hacer, y por el motivo fundamental por el que nosotros queríamos estar aquí hoy,
es pediros ayuda, porque necesitamos trabajar juntos, desde el CNI y el CCN, definiendo cómo es la certificación de nuestros sistemas. Y a nivel de empresas, también tenemos que trabajar juntos porque queremos entender cómo esta tecnología encaja en vuestras redes, qué problemas soluciona y qué necesitáis que hagamos para que nuestra tecnología nacional no solamente se utilice aquí dentro, sino que la podamos exportar y suministrar al resto de Europa y más allá, incluso fuera de nuestras fronteras. Con esto quería cerrar la presentación haciendo un guiño. Digamos, consideramos que LuxQuanta tenemos la llave, pero solo juntos, con vuestro trabajo y el nuestro combinado, seremos capaces de transformar lo que para algunos países puede ser una amenaza en una grandísima oportunidad de traer riqueza a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. No, te voy a dar la mano. Te voy a felicitar. Gracias. Una magnífica conferencia en todos los frentes. Nos has dejado muy bien ubicados a todas las personas que estamos en la sala y, por supuesto, a las personas que están conectadas en streaming. Yo presupongo que si vosotros tenéis alguna habilitación, por ejemplo, para venderle vuestro producto o vuestros productos o vuestros conjuntos de productos, por ejemplo, a un oligarca ruso identificado. Restricciones no. Al final hay una carrera geopolítica en todo el planeta. De la misma manera que la Unión Europea sí que quiere que los productos de QKD sean europeos, también a nivel de componentes, cada región del mundo establecerá también sus limitaciones. O sea, todavía no está... Todavía no está definido. Pero nosotros, en principio... ¿Pero ante la duda? Claro. Ante la duda, no. Ante la duda, vale, yo no es lo que quería que dijera, mujer. Y otra cosa, ¿esto por cuánto sale? No son sistemas... Imagínate una configuración básica de 2 puntos. No son sistemas baratos. Pensar un poco en lo que costaría un HSM al uso. Y al final la cifra, ¿no?, está alrededor de... No obstante, LuxQuanta lo que queremos hacer es precisamente a través de esa fotónica integrada rebajar muchísimo los costes, porque es una tecnología que permite hacer ese viaje. La idea es que sea muchísimo más económica y muchísimo más fácil de desplegar. Vale. Caro, a día de hoy, danos un año o así, un par de años y la tendremos muchísimo más asequible. No te lo estamos pidiendo en rublos, sino en euros, joder. Se resiste. Sí. Esto es muy... Una pregunta, me ha parecido entender que todavía no están establecidos los criterios para la certificación criptológica en este tipo de sistemas. ¿En España? Bueno, eso es lo que tenemos que definir juntos, claro. No te estaba mirando a ti, estaba mirando a 2 personas que están aquí delante sentadas. Tenemos un muy importante trabajo que hacer juntos por delante. De hecho, nosotros tenemos muchísimas ganas, ya hemos empezado a conversar y nuestra idea es hacer un importante paquete de trabajo para juntos decidir cómo llevamos esto a la certificación.